Uno. Les saluda su servidor y amigo Dandy Pero Punk, el cínico mayor Félix Morriña. Bienvenidos a los cines telefónicos en Más Latino TV, en una entrevista vía Zoom con las voces autorizadas de la máxima casa de estudios del Estado de México, como yo le digo cariñosamente, la UAMBridge, que es Guamex, para que se distinga de la de Morelos, que también tiene conflictos existenciales. Pero ¿quién no tiene conflictos existenciales en materia académica y pública hoy día en México? Tenemos demasiadas cosas también en qué pensar, desde la academia, desde todo el tema de educación, la salud, la ciencia, la tecnología, eh, la obra pública, las relaciones internacionales. Todo esto para hablar de un breve análisis del primer informe de gobierno del primer año de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien sin duda con el monitoreo que hoy día nos hacen, están al pendiente de todo lo que hacemos y decimos, pero el Más Latino TV y los medios telefónicos, que se transmite a 2.600 metros sobre el nivel del mar frente al volcán Chinantecatl, frente al Nevado de Toluca, a unos pasos de la casa de estudios de la cual estamos hablando, porque es Toyocan, casa esquina con Carranza, al lado de un reconocido restaurante y a dos semáforos de donde hoy todo el mundo en el Estado de México se manifiesta y que fue noticia nacional el que hayan arrollado a un estudiante que solo cumplía con sus derechos académicos estudiantiles en ese momento. Crisis existencial en la máxima casa de estudios del Estado de México, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es, llevamos un año con la primera presidenta de México. Queremos saber la opinión de Aldo Muñoz Rocha, quien cada vez que le solicitamos entrevista, opinión en torno a temas sociopolíticos y máxime que es académico precisamente de la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense y que además es investigador y que además lo reconocen, a mí me lo recomendaron hace mucho tiempo desde la Iberoamericana de esta universidad en Santa Fe, que hoy fue noticia de muchísimos asaltos en Santa Fe. O sea, hace crisis, seguridad pública. Y miren que tenemos a nivel nacional al que es considerado hasta este momento el mejor policía de México, que se salvó de un atentado en una zona superburguesa, las Lomas de Chapultepec, frontera hacia el Estado de México, frontera Santa Fe, frontera hacia Toluca. Entonces, en momentos álgidos, pero muy importantes de analizar para ver pros y contras, y todo por el análisis sano de saber hacia dónde tenemos que tirar, qué debemos hacer la sociedad civil organizada, la que se quiera sumar o no a estos proyectos para tener una mejor sanidad mental, física, sociocultural y política. Bienvenido a los centros telefónicos, Aldo Muñoz Armenta, que nos da siempre gusto tenerte aquí en los centros telefónicos para saber tus opiniones. Muchas gracias, Félix. Me gusta platicar contigo, con tu auditorio. Muy dinámica la plática, muy a gusto, muy agradable. Pues entremos en materia. Altos y bajos, blanco y negro, yin, yang, sobre este primer año, desde el punto de vista de un académico a quien siempre le damos respeto, no solo a la UAMBridge, sino a cualquier institución académica que aporta, porque nos hemos olvidado de las investigaciones en serio y en serie. Pues mira, Félix, ha sido un año difícil para la presidenta por el tema de los aranceles, porque la violencia pues no para o no para como quisiéramos que así fuera. Y hay muchas, digamos, posturas contrarias a lo que ella establece dentro de la coalición gobernante que encabeza Morena y le acompañan el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Por ejemplo, eh, la necedad de algunos
dirigentes políticos de que a pesar de que se dice o se dijo que no se iba a permitir el nepotismo, insisten en ese punto. Pero en general, Félix, yo creo que la presidenta de México ha sabido sortear todos estos temas, pues, digamos, con cierto éxito, para lo que es la gobernabilidad, para lo que es, por ejemplo, la situación económica. Y te voy a decir lo siguiente, a pesar de las restricciones presupuestales, porque además no quieren incrementar impuestos ni al ISR, ni a las gasolinas, ni al IVA, ni al impuesto sobre nómina, es decir, los impuestos de más fácil recaudación y de más fácil discusión para su incremento, y además con la mayoría necesaria para hacerlo. Entonces, estamos hablando de más de 836 mil millones de pesos en programas sociales. Es decir, a pesar de los pesares, el gasto social en favor, pues, de las personas más pobres aumentó. Ok, otra vez la cifra, por favor, Aldo Muñoz Armenta, porque es muy importante recalcar eso para el ciudadano común y corriente, que de forma y de fondo somos todos. Este, ¿Eso es bueno o es malo? ¿Subió, bajó? ¿En qué porcentaje eso es buena noticia? Pues mira, es buena noticia porque digamos, hay más dinero para gente que lo requiere, especialmente para estudiantes de educación básica. Les mejora la vida a muchas familias que haya un apoyo para los útiles, para los uniformes, o un apoyo, digamos, para solventar los gastos cotidianos. Eso es, tiene que considerarse como un logro, y tiene que considerarse como un logro porque se hacen circunstancias muy adversas en términos económicos, porque el cobro de los aranceles disminuyó, obligó a disminuir al gobierno la inversión pública, disminuyó también el tema de los aranceles, la inversión privada extranjera o la inversión directa, y pese a todas esas situaciones, el gasto social aumentó y parece ser que el presupuesto va a ir en ese mismo sentido. Por otra parte, Félix, eh, no cayó en la provocación del presidente Donald Trump, en las provocaciones verbales, en los señalamientos de que México es un narcoestado o de que estamos gobernados por grupos criminales. La presidenta mantuvo el temple, la cordura, y no aceptó el reto verbal. Se mantuvo en una lógica diplomática y hasta el momento somos el país con más beneficios arancelarios del conjunto de nuestro planeta. Y por otra parte, no ha habido, digamos, sanciones, no ha habido algún tipo de presión que rebase los límites tolerables de la relación entre México y Estados Unidos. Y estamos hablando, Félix, de que la presidenta, en medio de tantas dificultades, está entre 70 y 75% de aceptación, de aprobación de su gobierno por parte de la población en general. ¿Y cuáles son los problemas, los graves problemas que seguimos enfrentando, Félix? Eh, la, Vamos a llamarle la implosión de los grandes cárteles de la droga, de los grandes grupos criminales, tanto en el norte como en el sur del país, provocó que la criminalidad se descentralizara casi a nivel municipal. Entonces, el esfuerzo, vamos a llamarle así, para combatir a los grupos delictivos, ahora abarca carreteras, ahora abarca las calles, es decir, ya no solamente eran ciertas zonas, ahora abarca buena parte del país y hay autoridades coludidas, autoridades locales coludidas, de manera que resulta mucho más complicado diferenciar entre buenos y malos, porque muchos
alcaldes en diferentes lugares de México decidieron crear o asociarse a grupos criminales y, y tomaron la decisión o tomaron la postura de que ¿para qué combatirlos si me puedo beneficiar de ellos? Y esto ha complicado más el O trabajo de las también, autoridades. perdón, o también aquellos que se vieron obligados. Sí, por supuesto, hay Pero la eso es el presunción, porcentaje menos. La mayoría dice cambio de boletaje. hay la presunción, Félix, Tienen de que una fueron. intervención, un pequeño corchete, y que espero que se haga paréntesis para que usted siga expresando, pero cada punto que está usted tocando, que lo está bien académicamente planteando en un mapa para hacerlo visual para nuestros seguidores, para aquellos interesados siempre en temas profundos que permiten los pros y contras, que estamos en eso. Este, la actitud que ha tomado nuestra presidenta, que yo avalo también y que estamos para apoyarle, que soy parte de ese porcentaje del cual usted habla de simpatía, apoyo, demás, es porque si no nos sumamos, y no es de estar en contra, no es momento de que las tribunas y los espacios públicos nos estemos bronqueando entre nosotros, porque eso es lo que quieren los enemigos. Ujú. En una etapa de completa transición. Debemos más bien de hacernos gueto, pandilla, grupo étnico, inclusive el de hasta no llegar a un nacionalismo exacerbado, y estamos en septiembre, ¿no? Apoyando mi banderita, ¿no? Pero, pero sí en el de una cuestión social de sanidad. A ver, sí podemos resolver si apoyamos a alguien que está haciendo coherentemente las cosas, porque tengo un machista al lado y tengo una feminista del otro lado. Y está dándole clases de diplomacia al mundo, me atrevo a decir, porque se ha tenido que comer todas. ¿Y cómo ha contestado? Y también porque los que ya tienen experiencia con Marcelo Ebrard y el ex rector de la UNAM, así tenemos afortunadamente en este momento frentes que nos ayudan a mejorar eso. Pero ¿cómo ayudarle si en el sentido académico y estricto de la palabra es un narcoestado? Vivimos una narcocracia. ¿Cómo se sana una narcocracia desde el punto de vista de tus investigaciones? Y si podemos mandar un mensaje corto, mediano plazo, o como en Colombia, que Dios nos agarre confesado. Pues mira, Félix, hay muchos antecedentes positivos con respecto a lo que mencionas. En Coahuila, después de una fuerte crisis de seguridad que se vivió hace más o menos unos 6 años, eh, el gobernador Riquelme y el actual gobernador Manolo Jiménez, con apoyo del gobierno federal, se propusieron hacer digamos, una revisión puntual de qué autoridades estaban coludidas y tanto el gobierno estatal como el gobierno federal revisaron expediente por expediente, caso por caso, y lograron la captura y digamos, recuperar los espacios para la ciudadanía. Es decir, cada gobernador tendría que hacer su propia lista, vamos a llamarlo así, de problemas y sentarse con las autoridades federales y resolverlas. Nos preguntamos, Félix, justamente por eso, si cuántos gobernadores y gobernadoras tienen voluntad de eso, interés, o prefieren, digamos, evitar el riesgo de una escalada de violencia, o tienen miedo. Es decir, hay muchas hipótesis por las cuales los gobiernos locales están, digamos, pues paralizados o bien asustados
quizá porque hay, digamos, demasiada intromisión de los grupos criminales en la vida social y tienen miedo que el tejido se descomponga aún más, que haya bloqueos, que haya ajustes de cuentas. Es decir, cada gobernador tendría que ser y gobernadora tendría que ser muy preciso sobre los puntos que se pueden recuperar y sentarse con la autoridad federal para lograrlo. Esperemos que haya un poco de, pues, una postura en este sentido por parte de los gobiernos estatales. Yo creo que se puede hacer mucho. En la Ciudad de México, Félix, recordarás que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, varias zonas importantes de la ciudad, como era la colonia Condesa, Polanco, ya estaban tomadas por los grupos criminales y la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, decidió trabajar con los alcaldes de Miguel Hidalgo, de Álvaro Obregón Y la y, propia Cuauhtémoc, de la propia y la Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, y recuperaron espacios para la ciudadanía, para que pudiesen caminar, para que pudiesen invertir. Es decir, hay muchas experiencias de qué es posible cuando la autoridad local y la federal están, pues, en la misma línea. Ahora, con respecto a los puntos, siguiendo con los puntos negros, otro tema, Félix, es que hay más oposición dentro de Morena que afuera de Morena. Le ha costado a la presidenta lidiar con los grupos, lidiar con los liderazgos, y sin embargo los ha sorteado, me parece, de manera exitosa. Es decir que tuvieron la herencia cancerígena del PRD de tener demasiadas tribus. No, en este caso, Félix, hablamos de liderazgos personalistas, no son tribus como en el PRD. Por ejemplo, el, el diputado Ricardo Monreal, pues es un liderazgo, digamos, importante que hay que tener en cuenta siempre al momento de enviar iniciativas. Él se va a encargar de que las iniciativas transiten. Sin embargo, también en ciertos momentos, pues puede tomar posturas personalistas o posturas que aparentemente no tendrían por qué afectar al gobierno y sin embargo afectan mucho, ¿no? Que fue su famoso viaje a España, o el caso del senador Adán Augusto López y sus antecedentes, o el caso del hijo del expresidente que se va de viaje. En fin, este tipo, digamos, de manifestaciones también las ha sorteado exitosamente la presidenta, no ha caído en la provocación, pues digamos, del conflicto interno. Yo creo que de manera muy discreta les ha llamado la atención o los ha reconvenido y hasta el momento no ha habido, digamos, algún tipo de disidencia dentro de Morena. En general, Y la es gracias oposición a ella. Y es gracias. totalmente, totalmente porque ha sido prudente. Puedo Ha, arriesgarme a decir, Aldo Muñoz Armenta, que está superando a su maestro en una primera instancia a un año de gobierno. Y yo pues mira, además te apuesto a esa actitud femenina dominante, bien trabajada, bien acertada, pero la forma en conducirse para con su Grey, ahí yo creo que es otra aptitud, porque como acaba usted de decir, son no grupúsculos, no, sí, son egos y que además tienen intereses y
y expertise en materias que si no los conjugas, puede colapsarse esto Totalmente. y podemos llegar a un intervencionismo. Pues mira, es natural y es obligatorio que el jefe del Estado también sea el jefe de su partido. Es natural y es necesario que el jefe del Estado también sea el jefe de su bancada parlamentaria. Es decir, quien diga lo contrario es demagogia. Y es clave porque el partido es la base de apoyo del gobierno, de cualquier gobierno democrático, y es clave porque la bancada parlamentaria es la base del cambio institucional, del cambio legislativo obligatorio para cualquier gobierno. Si no tiene esos dos apoyos, incluso puede pues dificultársele la gobernabilidad y puede, digamos, dar pauta a una confrontación interna para llenar los vacíos de poder. No ha sido el caso, Félix, y creo que gracias a su prudencia, a su temple, lo ha resuelto. Y me preguntaba si superó al maestro. Yo creo que yo creo que el propósito no fue superar al maestro, sino simplemente ser, digamos, una buena estudiante, una muy buena estudiante. Tiene su propio estilo y, y, y ha sido, digamos, menos confrontativa que su maestro, ha sido mucho más prudente en sus decisiones que su maestro y no le interesa o no se ha interesado, digamos, en, en los dimes y diretes que se generan desde ciertos medios para afectar su imagen o para afectar sus decisiones. Ha sido sumamente cuidadosa con eso. Aldo, perdona que te interrumpa, vamos a un corte comercial y te mando el link para darle continuidad porque viene todavía temas de vital importancia de las cuales usted tiene conocimiento y nos va a aportar mucha información. Estamos por terminar esta parte de la transmisión. Vamos a un corte comercial. No se desconecte. Estamos de regreso en la segunda y última parte de esta entrevista con el académico Aldo Muñoz Armenta de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien siempre le hemos consultado sobre temas de política, porque todo es importante en torno a la polis y todo lo que se ejerce en ello. Y estamos hablando del primer año de gobierno de Claudio Sheinbaum Pardo, la relación con Estados Unidos y también viene una situación de economía, relaciones internacionales, los conflictos bélicos a nivel internacional, que en qué momento estamos parados, si podemos aportar o solo tenemos que seguir indicaciones. Cuando tenemos una guerra interna, para algunos una narcocracia bien establecida, para otros una transición de una decadencia de un gobierno y que demuestra que la clase política en este momento en el país pues está en una grave crisis, aún con una transición de gobierno en donde también hay muchos golpeteos al interno. ¿Qué hacer con la política interna? Aldo Muñoz Armenta, ¿cómo darle continuidad a las relaciones internacionales? Este escenario que ya puse más allá de Donald Trump, sino también para con otras naciones, porque el crimen organizado está conectado en todo el mundo y tienen más redes de importancia que nosotros. Y hay especialistas que también dicen que los gobiernos ni los académicos vamos a poder resolver ese tipo de situaciones, sino entre las mafias. Estamos en las manos de las mafias, según algunos expertos. Pero quiero saber su opinión de usted y también representando al academicismo mexicano. Y dándole continuidad también a los pros y contras de este gobierno en el que usted ya expuso,
sí se ha recuperado, ahorrado e invertido dinero en sectores donde antes no y donde se espera que se sigan haciendo. Yo veo sus beneficios. A mí me afectaron, si me hablo en primera persona, pero sí apoyan a los de la tercera edad, en el caso de mis progenitores, a quienes cuido hoy día. Y lástima que no aprendieron a ser economistas y administrar su pobreza o riqueza según se quiera ver. Pero el derroche de los juveniles de la tercera edad, esos octogenarios que gastan como cuando era 1970 que podrías comprarte todo a muy alto costo, ya no se aplica, ¿no? También hay una parte de la senectud que no tiene ni en qué caerse muerto, con el perdón de la expresión. Entonces hay una desigualdad considerada todavía sustentable, porque esa sí ha sido sustentable en la historia de México. Muchos temas para esta media hora, pero ya los ubiqué y como usted quiera continuar. Adelante. Muy bien, Félix. Pues mira, si hablamos de política interior, siempre el tema de los grupos criminales es un tema clave. Y como bien dices, eh, desaparecer o acabar con la criminalidad, por más que eso quieran los académicos y los periodistas, no es tan sencillo. Los gobiernos más exitosos lo que han hecho es, digamos, ponerlos pues lejos, por ejemplo, de la vida cotidiana o tan lejos como sea posible. Eh, Evitar, por ejemplo, que se metan con los pequeños comerciantes, evitar que se involucren en lo que es la criminalidad, digamos, común, la de las calles, es decir, apartarlos lo más posible del día a día de las personas. Y, por ejemplo, hay una gran historia en el caso de Italia de cómo las autoridades se pusieron la meta de sacar incluso de la vida política a los grupos mafiosos. Y bueno, hasta un primer ministro terminó en la cárcel, el famoso Giulio Andreotti. Y en muchas ciudades de Estados Unidos, otra forma de sacar a la criminalidad del día a día es legalizando el consumo de drogas. Y por ejemplo, en España, lo que hicieron varios gobiernos importantes, como el gobierno de Barcelona, fue crear un padrón de adictos que todos los días recibieran una dosis legalmente otorgada por las autoridades, de manera que no tuvieran necesidad ni de robar, ni de, digamos, incurrir en algún tipo de situación ilícita o fuera de lo normal, para que pudiesen, digamos, controlar su adicción. Eh, y está el caso más extremo, el caso más extremo que es el de los Países Bajos, Ujú. donde se puede consumir cualquier cosa que tú puedas pagar. Y no necesariamente, digamos, en una esquina, en cualquier bar, o incluso hay maquinitas, así como en México puedes encontrar máquinas que te venden cigarros o te venden refrescos o alguna golosina. En los Países Bajos encuentras máquinas que te venden algún tipo de sustancia tóxica por unas cuantas monedas. Es decir, hay muchas experiencias, Félix, de cómo los gobiernos, la sociedad han tenido éxito para mantener lejos de las calles, lejos de las casas, a los grupos criminales. Y sobre todo evitando y conteniendo en lo posible las acciones violentas. Pero bueno, en México tenemos la presión de Estados Unidos, que manda armas, que manda, bueno, no manda armas Estados Unidos, sino las armerías venden de contrabando las armas, y las aduanas de allá y las de acá no son capaces de detener eso desde hace décadas.
Tenemos también, pues que los cárteles colombianos ya disminuidos, pero finalmente vivos, siguen mandando cocaína y otras drogas para llevarla a Estados Unidos y eso pues se convierte en un problema. Y tenemos, digamos, un espacio marítimo muy importante donde también resulta complejo y complicado pues poner límites. Sin embargo, yo creo que hasta donde vamos, Félix, vamos relativamente bien, no podemos decir que bien, porque Y qué disminuido, requete bien. han disminuido los homicidios, eh, ha mejorado la percepción de la seguridad de acuerdo con las mediciones del INEGI, eh, y ha crecido, vamos a llamarlo así, el empleo, pues relacionado con la formalidad, y también ha crecido el ingreso relacionado con la formalidad. Hay, digamos, muchísimos pendientes, porque, digamos, sigue siendo difícil para los gobiernos municipales, Félix, como decíamos hace un momento, contar con el personal capacitado, contar con los suficientes elementos técnicos, administrativos para tener policías capaces de enfrentar a los grupos criminales. Se tiene que hacer eso con ayuda federal. Y muchos alcaldes, por temor o por desconocimiento, terminan cediendo. Ahí yo creo que hay un área de oportunidad para la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, hay un área de oportunidad para la Guardia Nacional y por supuesto para las autoridades del Ejército y de la Marina de México. Eh, ¿Qué tan difícil va a ser mantener a raya a los criminales? Va a ser muy difícil, Félix. Eh, este, También por lo que te decía hace un momento, hay autoridades municipales, estatales y federales, de diferentes niveles que transitan de un lado a otro permanentemente, casi sin ser vistos o apenas pueden ser vistos, y eso también complica mucho las cosas. Eh, pero me parece que mejoramos, me parece que mejoramos, y donde tenemos un serio pendiente, Félix, donde hay un reclamo importante, es en la vigilancia de carreteras. Ahí sí parece que no, digamos, no queda claro por qué en la México-Querétaro, que es una de las carreteras más transitadas del país. Estamos hablando, Félix, nada más para que te des una idea, de que a través del famoso Fondo Nacional de Inversión, el FONADIN, que depende de Banobras, la carretera México-Querétaro recauda 5,000 millones de pesos al año por el tránsito vehicular. Entonces, bueno, date una idea de su importancia económica y sin embargo es una de las carreteras más peligrosas, sobre todo en la noche, y lo mismo que otras carreteras. Es decir, ahí sí Me no ha habido consta, avances. me consta porque eh, usted está afortunadamente en en un valle, en el Valle de Toluca, donde todavía tenemos bosque, pese a que está totalmente deforestado, pero todavía hay bosque. Y yo estoy en el Valle Cuautitlán Texcoco. Estoy de Lechería para arriba. Aquí llega el negro. Aquí yo tengo, aquí no hablamos de obras de arte. Aquí, aquí es cuánto tienes, cuánto vale. Si tienes trailer, si eres comerciante, si tienes un chingo de mujeres, o sea, es la otra realidad. Yo vivo, aquí crecí y de aquí huí. Y ahora me tocó volver porque me toca cuidar a mis octogenarios progenitores. Y que es otro tema importante, porque hablar de la tercera edad, a donde usted y yo vamos, y qué nos depara, y donde la vida sin sentido, y no importa si ahora pruebo drogas cuando no las probé de joven, y si me tiro al vacío, aquí la vida no vale nada, porque el valor psicoemocional aquí tiene otra forma de proceder frente a la Sierra de Guadalupe, tengo a al monumento más
grande de la Santa Muerte en toda América Latina. Tengo a la vuelta Coacalco, tengo Catepec, que es el municipio más poblado no solo de México, sino del mundo, sobre todo de América Latina, esa sobrepoblación, inundaciones. Vivo en una colina y sobrevivo gracias a ella, porque los que viven a las faldas de están inundados, lo han perdido todo en esa temporada. Entonces vivo en la catástrofe, la México Querétaro, pues imagínate, lechería, el tren no, 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 el caos vial todo el tiempo. Aquí yo tengo un Oxxo a media hora. Terrible, O sea, el inframundo, la distopía, aquí sí se vive. Entonces los valores de apreciación son distintos. Yo hago totalmente. ahora historias del mercado con gente que todos han estado en la cárcel. Mis compañeros de trabajo en la línea de producción, domingo y lunes, que ayudo a los familiares que son los vecinos que han cuidado a mis padres mientras yo viajaba por el mundo gracias al academicismo, gracias a la UNAM, gracias pues a que fui un alumno destacado y que soy periodista y que me tuve la oportunidad de viajar por América Latina sobre todo, pero conocer y respetar mi nación y volver acá y trabajar en el mercado, que no me cuesta trabajo. Me dice, qué hace un hombre con doctorado trabajando en una línea de combate? Y le digo, aquí gano por hora más que Aldo Muñoz Armenta en la Bridge. Porque el mercado, Totalmente, la red, las centrales de abasto, está llena también de gente educada, gente que sabe lavar dinero. Pues de qué se dedica este país, de qué nos reconocen, de que todos los que fueron a estudiar, ¿quiénes están en Harvard? ¿Quiénes están en Yale? Ver los latinos que están ahí estudiando. Ya no son los blanquitos, ya es el poderío, el Latin Power, pero desde otra magnitud, pero no para, no quiero ser juez en este momento así de para bien o para mal o tal, es una economía al final del día, que subleva a cualquier gobierno internacional. Y como esos tráileres llenos de aguacates y tal, o mi propia familia, que pues, son tianguistas comerciantes que siempre me apoyaron, ellos fueron mis principales becarios cuando yo salí de aquí. Para no ser un delincuente del reclusorio Barrientos, que fue mi primera universidad, me fui a estudiar a la UNAM y de ahí a donde me dieron cabida y terminé en Toluca, en el Valle Matatzinca, en el Valle Otomí y tal, que sigo amándolo y lo extraño mucho porque son muchas realidades. El Valle de Toluca, el Valle Cotitlán Texcoco, el Valle de los Volcanes, el Valle de Nesa, cuánta realidad, cuántos países hay en el Estado de México que Europa desearía. totalmente, Cuánta comida, cuánta riqueza cuando sales del país y regresas y dices, lo tengo Toño. totalmente de acuerdo. Con todo ese lenguaje que nutre desde el cine mexicano en blanco y negro hasta el de hoy. O sea, somos en realidad una gran potencia que no la hemos creído. El problema ha sido Estados Unidos, dirían los franceses, dirían los rusos, dirían, teniendo a los cubanos al lado, dicen, no, no, ustedes son el paraíso, pero se han perdido ustedes mismos. Imagínate con Totalmente de todo acuerdo, Félix. eso. Y además yo cuando tengo gente como usted que le entrevisto y he tenido gente de esos que uno no quiere de hablar nunca, o sea, desollar a una persona es como desollar a un cerdo, me dice, no, es más fácil, al cerdo me lo como, al otro lo desecho, imagínate, ¿no? Así es, ¿Cuántos Félix. compañeros míos del periodismo que trabajan en esa franja no esto mandarlos a Gaza? Imagínate la psicología de nada más he fotografiado 30 o 20 muertos, 60 accidentes, pues ¿cuántos fotografiabas? En época álgida, en Tamaulipas 800 personas, en Veracruz tal, digo,
Y todo eso, foto, sí, en lugar de hacer foto artística, estás haciendo eso porque es mi trabajo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y la salud mental, por eso yo siempre digo, el refugio es hoy día el academicismo, si lo queremos ver así. De ahí, suéltate después de toda esta interrupción que te dije de corchete a paréntesis y termina siendo pues una gran aportación porque para eso estamos aquí, para sumar, no restar, ya pasaron los tiempos de estarnos golpeteando. Totalmente, Félix. Adelante. Sí, y mira, el otro tema, Félix, es las finanzas públicas sanas. En medio de, digamos, tanto caos financiero internacional, en medio, digamos, de tantas presiones y en medio de un esquema de no incrementar impuestos, tenemos baja inflación, eh, de manera que nuestros productos básicos no son inalcanzables. Sí le sigue costando trabajo a las familias tener, digamos, suficiente y bien de comer, pero no es inalcanzable. No estamos en el caso argentino o en otros casos latinoamericanos donde los productos suben al doble o al triple de un día para otro. Nuestras finanzas son muy sanas. Igualmente, el empleo es estable, no es el que quisiéramos. Seguimos siendo, digamos, una economía que emplea sobre todo la informalidad. Y hablamos fundamentalmente de jornaleros, hablamos fundamentalmente de personas que se emplean en pequeños comercios. Un poco mencionabas el caso de la central de abasto, Los tianguis, los tianguis, es decir, y además hablamos de empleo relacionado con redes familiares en buena sobre medida. todo, los tianguis son guetos, son familias. Cada puesto Totalmente, Félix, es una tribu, es una identidad, es un estado, totalmente. gobierno, es una empresa. Y y circula, digamos, circula bien y además de manera suficiente la mercancía de mayor consumo alimenticio, el huevo, la tortilla, el pollo, la carne de res. Bueno, ya hemos dicho, hay zonas donde tiene un sobreprecio, pero no afecta al conjunto de la población y además, este, en la mayor parte del país eh, hay de todos los productos que quieras tener. También, Félix, nuestro turismo ha mejorado a pesar de los pesares, contra viento y marea. Tenemos 45 millones de turistas al año en promedio. Me parece que estamos entre la séptima y la novena potencia turística del mundo. Nos falta mucho para competir con los museos franceses, españoles, ingleses, que bueno, son íconos, pues, de la tradición museística, o nos falta mucho para competir con el Disney de Estados Unidos, pero lo que ofrece en servicios turísticos México sigue siendo muy bueno para todos los precios. Tenemos gran turismo, tenemos turismo intermedio para locales y extranjeros, y también tenemos turismo de lo que se llama el viaje mochilero, es decir, en baja escala, lo mismo en hospedaje que en, digamos, servicios de alimentos. Tenemos turismo de paisaje con bosques y tenemos turismo de playa, tenemos turismo de ciudad, tenemos mucho museo, es decir, se ha cuidado muy bien esa parte, Félix, y las temporadas y los puentes siguen siendo, digamos, un momento importante para los prestadores de servicios y sigue siendo una fuente clave para el empleo y para la captación de divisas. Otro aspecto, Félix, que tenemos es que eh, en general la educación, tanto educación básica como educación media superior y superior, sigue creciendo. La matrícula digamos, de lo que es la atención educativa,
ronda más o menos en los 30 millones de estudiantes entre públicas y privadas en todos los niveles. Y cada vez más hay oferta, cada vez hay más oferta educativa, dependiendo obviamente de tus circunstancias, de tus necesidades. Tenemos universidades, las universidades autónomas, que cada vez tienen menos matrícula porque son más difíciles de sostener. Tenemos universidades tecnológicas y también ahora tenemos las universidades de bajo costo, como se les llama también, que son las Benito Juárez y recientemente la Rosario Castellanos. Y esto ha permitido que más personas puedan acceder a la educación y eventualmente a la educación que les va a dar herramientas para mejorar su situación laboral, para mejorar su situación social y para que ellos y sus familias tengan movilidad social. Eh, y esto, Félix, hay que decirlo, se ha hecho sin incrementar impuestos sobre nómina, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, impuesto sobre las utilidades y en el mejor de los casos, los impuestos que son, dicen los especialistas, que tienen un propósito terriblemente recaudatorio, se ha generado en plataformas, en refrescos, en bebidas alcohólicas, en cigarros. Y también, Félix, es el caso de las aduanas. En las aduanas se ha duplicado la captación de ingresos fiscales, entre otras cosas porque se ha puesto más atención a los productos que entran de contrabando y se ha puesto más atención a lo que se llama el falso etiquetado, que aparentemente vienen de Estados Unidos o de países con los que hay, digamos, acuerdos comerciales, pero en realidad vienen de otros lados, como China, donde no es el caso. Y esto le ha permitido, digamos, a la autoridad mejorar la oferta en todos los sentidos que tiene que ver con servicios. Y donde hay un gran pendiente, Félix, sin embargo, un enorme pendiente es en la inversión pública en infraestructura. Sí se está invirtiendo en trenes y eso es muy bueno. Sí se está invirtiendo, digamos, en mejorar la movilidad, carreteras, pero sigue siendo insuficiente. Como justamente se tiene que cuidar la parte macroeconómica, parece ser, Félix, que la estrategia es guardar el circulante gubernamental, que es el más importante de cualquier economía moderna, guardarlo para evitar que, digamos, se caliente la economía, como dicen algunos economistas, y el circulante más barato genere aumento de precios y por lo tanto inflación. Y tenemos déficit de inversión pública en lo que es drenaje, en lo que es reparación de escuelas, en lo que es reparación de hospitales. Tenemos déficit de inversión en la construcción de, digamos, de los servicios públicos fundamentales, el alumbrado, banquetas, calles. Donde está el mayor presupuesto desde hace muchas décadas, pero ya no solo es crear, construir, sino y el mantenimiento. Precisamente Exactamente, estábamos no hay hablando de que mantenimiento. toda la zona aquí en el Valle Cotitlán, Texcoco, es inundación. Ya sabíamos que la capital está hecha de Sobre un chingo, lago. ¿no? Es un lago sobre un lago y antes hubo parcelas donde se dieron muchas bellezas, pero ¿qué nos depara y cómo resolver esa parte? Y tenemos la parte de imagen al 100 hacia el exterior, para hacia el interior estamos en igual de proporción de desventaja. Totalmente, Félix. Sí, y otro pendiente que la presidenta tiene que atender es el tema de los desaparecidos. Como Seguimos en una crisis terrible de personas que salen de su casa y no regresan. Y también tenemos digamos, un problema, eh, sobre todo con las mujeres, que cada vez hay más cifras negras sobre feminicidios y sobre violencia doméstica. qué buen punto. Justo con eso quería yo ir cerrando el programa porque es un tema en el que me gustaría, si tienes
conocimiento, recomendación de algún especialista en cada área, porque desde la psiquiatría, la psicología, la sociología y los demás aspectos en los cuales clínicamente se debe de abordar a este tipo de conductas humanas que llevan a alguien en un momento histórico mexicano. Alguien dice que siempre ha estado ahí, pero que ahora afloró. Digo, no me digan que entonces he vivido siempre en un país de narcoclasia y asesinos seriales, ¿no? Yo les digo seriales por compartir un poco con los niños de divertimento, porque ojalá seamos de seriales, pero no. Me dicen que hay un comportamiento tan grande que, dice, lo ves con los grupos del crimen organizado con ese nivel de violencia, y ya es el placer por destruirle la vida a alguien de la más ínfima manera. Con el Sí, más grado totalmente, de Félix. tortura, avanza la tortura, pero no avanza la medicina y no avanza la sanidad de ese problema. Y efectivamente, lo dices muy bien, tenemos también un déficit de atención en el sistema de salud. Cada vez hay más, digamos, demanda de servicios de salud de primer piso, como se dice, de segundo piso y de tercer piso, o sea, consultas, revisión y especialidades. Y el presupuesto en salud no crece en función de las necesidades. Buena parte de las familias gastan pues dinero en medicina privada, que no siempre es mejor, pero pues es lo que hay. Y resulta, Félix, que el famoso consultorio de farmacia llegó para quedarse, nos ha resuelto la vida a muchas personas a un bajísimo costo, y ha permitido que los hospitales no estén más saturados de lo que ya están. Pero ahí tenemos otro pendiente importante, sobre todo en las regiones más pobres, en las regiones más marginadas del país, ¿no? Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, este, buena parte digamos, de Tlaxcala, Veracruz, Tabasco. En esas zonas, pues los servicios de salud son más lejanos a las poblaciones, porque hay que recordar que en esas zonas buena parte de la población vive en comunidades apartadas de las zonas urbanas. Y yo creo que ese sería el balance en términos generales, Félix. Ya. Y en cuanto a esta sanidad, términos de criminología, ¿cómo lo ves tú? Porque digo, si el objetivo es que te dé todo lo que necesita, incluso hasta los asaltos en moto, que ya son cada vez más comunes y que se tiene uno que reinventar para tener otro dispositivo. O sea, crear una psicosis social increíble, pero el que metámonos un poco al lado oscuro de la luna, como diría Pink Floyd, y esa conducta del que ejecuta ya no tiene ese canon incluso pues de él va a lo que va, sino arrasa con todo. Es un huracán en lugar de algo totalmente asertivo y con la efectividad de a lo que debe ir. Aquí es entre más daño colateral exista, es mejor. Entre más violencia y brutalidad haya, crea más pánico social. Pero cuando dirían los ucranianos o los yugoslavos, cuando eso se convierte en un modus operandi vivendi, ya no nos asombran ni nos acontecen, pero ya su psique está en otro lado. Pues mira, es que ahí hay un tema que no es nuevo, no, digamos, no es de este sexenio ni del anterior, es un tema tan viejo como tu servidor, que es el tema de la impunidad. Mm. No importa cuántos delincuentes detengas, no importa cuánto trabajo haga la autoridad honesta y dedicada con vocación al servicio de la ciudadanía, pero los ministerios públicos por omisión, por complicidad, terminan liberando a los delincuentes, confesos a veces, o tomados infragrancia, como se dice en el argot jurídico,
Y qué bueno que cambiamos el Poder Judicial y esperemos que eso sirva para hacer mejor justicia, pero necesitamos o nos urge un cambio radical en la Procuración de Justicia, en los ministerios públicos del Fuero Común y en los ministerios públicos del Fuero Federal, porque conforme tú puedes saltar 30 veces en una moto sin ningún tipo de consecuencia, o porque la autoridad no te ve, o porque la autoridad, eh, digamos, lo tolera, estamos hablando de que se genera un círculo perverso de impunidad y se puede repetir las veces que sea, porque de 100 delitos que se cometen, solo uno termina judicializado y menos de ese 1% termina, digamos, en la cárcel cuando hay, entre comillas, razón para ello. Y sin embargo, Félix, más de la mitad de los encarcelados en México no tienen sentencia. Es Sí. decir, ¿qué hacen? Nos preguntamos qué hacen los ministerios públicos si la mitad de los encarcelados no se sabe si son inocentes o culpables. Todos están embodegados. Entonces, digamos, el círculo perverso de impunidad eh, se convierte en un problema grave para cualquier espacio del país y en las zonas urbanas y en las zonas donde hay mayor criminalidad, pues esto se potencia. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Vamos a minutos. Como siempre, un gusto saludarte, un gusto escucharte, un gusto saber de usted y las aportaciones que hay en todas estas investigaciones, en el análisis desde la academia para con la sociedad. Nos has aportado bastante, mucho, mucho por analizar, pero sobre todo el mensaje que ya lo dirás en el último minuto y que yo considero es, sigamos apoyando estas políticas públicas que hasta este momento nuestra primera presidenta de México lo ha hecho y yo no soy partidario de ella, al contrario, soy como periodista analítico, pero creo que he visto asuntos, como ya lo planteamos en el programa, pros y contras, pero hasta este momento considero sumarme más a las causas. Su mensaje, maestro. Pues mira, yo creo que hay, digamos, grandes logros de este gobierno, pero también hay muchos pendientes. Como mencionamos, está el tema de la seguridad, está el tema de la salud y está el tema del mantenimiento y continuación de las obras públicas más sensibles, ¿no? Que es drenaje, pavimentación, alumbrado y mantenimiento de escuelas y hospitales. Yo soy optimista, yo espero que los grandes logros que hay terminen alcanzando estas necesidades que son cruciales y que tienen que ver con pues, nuestra vida cotidiana. Que un gran logro como la construcción del Tren Maya o cosas así de magnánimas, también se complementen con logros que nosotros podemos apreciar, ¿no? Como es calles sin baches, calles donde no se inunden pues las banquetas con cualquier lluviecita, que podamos llegar al hospital y haya por lo menos aspirinas para el dolor de cabeza, Mm. y que podamos salir a la calle sin temor a ser asaltados de día o de noche por algún motocicleto con casco que además no trae placas. Sobre todo. Te mando un fortísimo abrazo a ti y a la academia. Saluda a todos los grandes Abrazo, universitarios. Félix, un gusto platicar contigo. Se despide su servidor y amigo Dandy Perapón, el cínico mayor Félix Morriña Fox, no sin antes. Recuerde, nos buscamos, nos vemos, nos escuchamos, nos entendemos. Hasta la próxima. Nos vemos, Félix.